Continuamos aquí en nuestra terraza de verano de PTV en el Mercado Victoria. Con nosotros está ya nuestro siguiente invitado. Él es John Bell y yo lo presento como escritor y también como profesor. John, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos qué tenemos aquí, que a mí el título me ha encantado. Eso no estaba en mi libro de historia de los Estados Unidos de América. Sí, un título muy corto. Cortito, ¿no? Resumido. Sí, hombre, no sé si ha conocido a algún americano alguna vez, pero para los americanos, especialmente un americano como yo, Sí. La herencia histórica es súper importante. Glorificamos los líderes del pasado como George Washington o Abraham Lincoln, y de niños jugamos a que somos pistoleros del oeste o un astronauta que va a la luna, o a veces una combinación de las dos cosas. De las dos cosas, sí. Genial. Y vamos creciendo y confiamos en que la historia de los Estados Unidos es una en la que pudimos superar los obstáculos a través de los valores y la fuerza y la unidad. ¿Qué pasa? Pues muchas veces acabamos aprendiendo la versión que es, pues, no es completamente verdad, o a veces la versión que nos hace lucir muy bien. Sí. Entonces, para saber qué es América y qué es un americano, hay que reexaminar eso. Y eso es lo que intento hacer con el libro, a base de explorar los eventos históricos quizás más desconocidos, pero que nos siguen definiendo como una gente, como un pueblo. La historia de los Estados Unidos de América tiene algo muy curioso, y es que le interesa a todo el mundo. Hay otras naciones de las que, bueno, pues parece que estudiamos lo justo que nos hacen estudiar, ¿no? de historia universal, pero sí que es cierto que todo lo que tiene que ver con Estados Unidos llama mucho la atención, y la historia también. Sí, mucho. Y hay cosas que seguimos aprendiendo que nos sorprenden muchísimo, porque todo el mundo habla de la historia. Los Estados Unidos no tiene historia. Empezó hace 200 años, eso no es nada, hasta que aprendes que entre el siglo IX y el siglo XV existía una ciudad al lado del río Mississippi, se llamaba Cahokia hoy en día, y tenía una población de 25,000 personas, tenía industria, tenía una ruta comercial que llegaba desde el Mississippi hasta la costa este de los Estados Unidos, y dice, eso existía antes de llegar Colón. Entonces hay cosas que de verdad te sorprenden. ¿Qué sorprenden? ¿Cómo surge la idea de plasmar todo esto y esa otra historia americana en tu libro? Hombre, primero porque soy profesor, y soy profesor de historia. Y muchas veces yo enseño desde la prehistoria hasta el siglo XVIII. Y muchas veces llegamos a el descubrimiento de los Estados Unidos, bueno, de América, y saltamos completamente la historia que existía antes. Y nos enfocamos en Colón, y ya está. Y hay mucho más. Entonces, yo daba clase, tenía mis apuntes, y un padre de colegio me preguntó, oye, ¿te interesaría escribir un libro? Y al final surgió este libro. ¿Y aquí estamos hablando de tu libro? Sí. ¿Qué es lo más curioso de la historia de los Estados Unidos de América que a ti te haya llamado la atención y que esté recogido entre las páginas de tu libro? Hay muchas cosas muy interesantes, pero hay cosas sobre todo que me llaman la atención. Por ejemplo, la unidad del pueblo americano. Por ejemplo, puedo dar un gran ejemplo, mi familia, mi propia familia. Mi abuelo estaba en la Segunda Guerra Mundial, era médico. Y ayudaba tanto a los americanos como a los alemanes. Pero también mi abuela servía en la Segunda Guerra. Ella se unió al esfuerzo bélico y construía aviones de guerra. Y como ella, había
muchísimas mujeres, millones de mujeres que o rescataban vidas en el campo de batalla, o a veces había espías secretas que estaban tanto en las Filipinas como en Francia. Incluso había una espía que tenía una pierna prostética. Ajá. Y los alemanes la querían capturar, era la espía más peligrosa. Y son cosas que te llaman mucho la atención. Mucho la atención. ¿Y qué has aprendido tú de la historia de nuestro país también? Porque una persona que se involucra tanto en la historia, yo creo que se va nutriendo, ¿no? De donde va aprendiendo. ¿Qué has aprendido tú de la historia española? Hombre, yo elegí específicamente Córdoba por su importancia histórica, que era el capital del mundo árabe en el siglo X y siglo IX, y bueno, siglo IX no tanto, pero hombre, siglo XI, y era una ciudad muy importante. Y en la universidad yo estudiaba las Bellas Artes. Todos mis artistas favoritos son de España. Velázquez, Goya, Picasso, todos. Entonces, sobre todo he aprendido sobre Córdoba y el arte. Ajá. ¿Y cómo terminó un americano afincado en Córdoba escribiendo un libro de historia americana? Pues da la circunstancia que hace unos 18 años que era universitario, con ganas de pasar un año fuera. Y como estaba estudiando Bellas Artes, quería un país con mucho arte, y España es un país con mucho arte. Entonces elegí España y luego Córdoba. Y estaba aquí en Córdoba en noviembre, septiembre, octubre, noviembre, y en una noche fría, lluviosa, conocí a una cordobesa. Y ya las noches lluviosas de noviembre se convirtieron en días soleados de mayo. Genial. Y ya formamos una familia, tenemos 2 niños, una casa en el casco histórico de Córdoba, y felicidad sobre todo. O sea que ya no hay vuelta atrás. No, imposible. Ya casi cordobés, podemos decir. Casi. ¿Dónde podemos encontrar esta historia tan peculiar de los Estados Unidos de América? Pues el libro está en todas las librerías de referencia. Está en Corte Inglés, está en Casa del Libro. Se puede comprar incluso en Amazon. También. Nos lo traen a casa y sin problema. Sí, sin dificultad. Entonces, si está de vacaciones en Cádiz o Málaga, pues también lo mandan para ahí allá. también. Claro que sí, claro que sí. John, ¿qué has aprendido tú? ¿Qué has aprendido escribiendo este libro? ¿Qué has aprendido recopilando esa otra historia americana? Hombre, sobre todo que la investigación es muy dura. Hay un caso que claro, hay cosas que vas aprendiendo y leyendo que son muy interesantes. Pero también hay muchas cosas que son falsas. Mi ejemplo favorito de todos los tiempos, estaba investigando para el primer capítulo y encontré un artículo de que el Egipto había llegado a América del Norte antes de Colón, o sea, en 2000 años antes de Cristo, algo así. Y esta información se basaba en que habían encontrado restos de tabaco y cocaína en una momia. Y me parecía un artículo divertidísimo, porque te imaginas un faraón navegando por el Mississippi. Y hasta que empecé a pensar en la cantidad de científicos y becarios que habían tocado la momia, y a ver si alguno tenía algún hábito, y ya la fantasía se evaporó. Ya está, ya no podemos tener esa imagen, ¿no? De surcando el Mississippi. Me gusta mucho, lo quiero creer, pero no fue así, ¿no? Parece ser que no. Muy difícil. ¿Cómo vas tú descartando lo que es verdad y lo que no? Porque claro, en todo este trabajo de investigación te habrás encontrado con 1000 historias. ¿Cómo vas sabiendo lo que sí y lo que no? Lo que es cierto y lo que no. Muchas veces tienes que basarte en sí. Por ejemplo, tú sabes que una persona ha hecho una cosa. Normalmente si está escribiendo una carta a un amigo y van hablando del evento y tú sabes que ha pasado. Lo que pasa es que cuando hay una persona que escribe una autobiografía, por ejemplo, y habla que estaba en tal sitio,
con tal persona y suena correcto, suena verdad, pero luego aprendes que pues esa persona no estaba en ese sitio. Ajá. Y el evento de lo que hablaba no era en ese año, era en Ajá, otro era en año. otro. Y ya aprendes que no pasó en realidad. Claro, para eso hay que investigar muchísimo Sí. y hay que estar pendiente de todos los detalles. Sí, muchas horas delante de un ordenador. John, ¿y algo que nosotros tengamos por cierto de la historia de América y que no sea verdad? Algo que tú estés ya cansado de decir, que eso no es así, que eso no pasó, que es diferente a Hombre, cómo sí. se cuenta. Complicado. Por ejemplo, está la teoría que los americanos nunca llegaron a la luna. Te prometo que era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Te iba a decir, ¿llegó realmente el primer Y hombre, llegó eso me enfada un a la montón. luna o no? Sí, por supuesto que llegaron. Y no solo eso, que las personas que sí saben que los americanos llegaron a la luna, no se dan cuenta la cantidad de desastres y accidentes y riesgos que corrieron para llegar hasta la luna. Había personas que se murieron, había casi momentos de fracaso tremendo y hay que aprender sobre esos momentos eso. también. Sobre todas las historias habrá siempre su cara y su cruz, ¿no? Sí. Habrá quien diga que las cosas son ciertas, otros que no, otros que dirán pasó pero no pasó así. Sí, Por eso tenemos que leer también tu libro. por supuesto. ¿Y por qué más? A ver, nos tienes que convencer. ¿Por qué tenemos que pasar un rato este verano reinterpretando la historia de Vale, América? pues, hombre, aparte de información histórica sobre eventos y personajes importantes, está la mejor receta de la hamburguesa del mundo. No me lo puedo creer, no me digas. Sí, porque estuve yo 14 años intentando averiguar cómo hacer la mejor hamburguesa del mundo. Y quién inventó la hamburguesa y cómo se inventó y por qué se inventó. Sí. Y también está una receta de cómo hacer cerveza que viene de la Casa Blanca. No me digas. Sí. O sea, que la Casa Blanca tiene una cerveza especial. Por supuesto. Hombre, ¿qué no tiene la Casa Blanca, no? Hombre, ¿Qué y no como los tiene? americanos nos encanta la cerveza, pues Claro. hay que tener una receta. Por supuesto. Eso es algo que se aprende cuando uno viaja a Estados Unidos. A mí me llamó mucho la atención que yo decía, bueno, una hamburguesa. La hamburguesa que es comida rápida. Aquí la hamburguesa pues está vinculada a comida pues rápida, que no... Ahora, cuando tú llegas allí y pruebas las verdaderas hamburguesas americanas, ahí es cuando entiendes que una hamburguesa puede ser gourmet. Sí, hombre, hay una gran diferencia entre lo que encontramos aquí, Sí, sobre todo algunas marcas muy conocidas, muy famosas, muy populares. y lo que se hace en casa. Ajá. Y esa es la gran diferencia. Es que la historia también tiene parte gastronómica. Sí, por Es supuesto. importante también conocer toda esa vertiente. Vamos, que a ti en tu libro no te falta absolutamente nada, ¿no, John? Yo creo Tocas que no. todos los temas. Yo creo que no, pero igual hay una segunda parte, ya veremos. Ah, sí, eso quería saber también, que si esto puede avanzar. Hombre, por supuesto, pero hay que... La gente tiene que comprar muchos libros. Ajá, para que podamos seguir Por conociendo supuesto, la historia de América. que si no compran no voy a hacer una segunda parte, ¿eh? John, ¿se verá en alguno de tus próximos libros reflejada la historia de España según tú la entiendes? Eso aún no está en la mesa, pero, hombre, siempre puede pasar. Puede ser. Pero la perspectiva de España desde el punto de vista de un americano, yo creo que sería muy interesante. Hombre, pero yo creo que sería muy interesante. ¿A ti qué es lo que más te ha sorprendido? Sobre todo de Córdoba, porque tú elegiste Córdoba. Sí. Tú elegiste vivir aquí, ya nos hemos enterado ya, bueno, pues de que tienes tu familia, que ya eres uno más, eres un cordobés más. ¿Qué es lo que a ti más te ha sorprendido? ¿Era lo que te esperabas Córdoba, históricamente hablando? Hombre, yo no pensaba que iba a ser una ciudad tan tranquila y tan preciosa de lo que realmente es. Sí. Y la gastronomía tampoco esperaba que fuese completamente diferente de lo que esperaba. Pero tanto la gastronomía, la calidad de vida, la herencia cultural que tiene la ciudad es tremendo. Y entonces, claro, eso es uno de los motivos más importantes Sí. porque elegí quedarme en Córdoba. Quedarte aquí. También está mi mujer, por supuesto. Hombre, que eso tira mucho también, claro que sí, eso tira mucho.
Bueno, pues John, muchísimas gracias por estar con nosotros, De nada. por mostrarnos esta otra historia de Estados Unidos, la que no te contaron a ti, la que no está en los libros. Y bueno, yo le voy a echar ahora un ojo porque yo quiero ver esa receta de la hamburguesa, ¿eh? Eso me ha llamado a mí mucho la atención. Gracias de verdad por estar con nosotros. Venga, a ti.